Hola a todos, bienvenidos a un nuevo módulo de esta historia general de Berthe. Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y bueno, con ustedes voy a comenzar a recorrer estos encuentros que hemos titulado de Bizancio al Gótico, centrados en el desarrollo del arte medieval, una cantidad de obras que barren unos 10 siglos o más de historia, sobre todo europea. Como estamos comenzando estos encuentros, me gustaría hacer algún señalamiento respecto de cómo nos iremos manejando. Por supuesto, con estos encuentros digitales, pero además también les voy a proponer, para quienes tengan interés en estos tiempos, en meterse, profundizar los temas que vamos a ir abordando acá, a compartir algunos documentos, algún material que sea complementario para el desarrollo de este curso. Ahí estoy colocando en pantalla 3 direcciones que tienen las 3 el mismo contenido, son cuentas en Box, son 3 nubes de este curso, que repito, sugiero que las copien para quienes tengan interés en ese material, compartirlo. Algunas cosas que están allí subidas me parece que son de mucha utilidad. Quisiera señalar un poco de qué se trata. Haciendo clic sobre una de ellas, vamos a ingresar justamente a una página semejante a la que tenemos acá en pantalla, en la cual habrá 3 o tal vez después más carpetas, textos, videos, imágenes, dice ahí, y van a tener que ver semanalmente con los temas que desarrollemos en estos encuentros. Quiero decir que en este momento hay algunos textos que tienen que ver con este encuentro precisamente de hoy, donde hablaremos de la Edad Media en un sentido genérico y tal vez comencemos a desarrollar algunos aspectos del arte medieval. Videos cuando haya algún video que pueda ser oportuno para la clase. Va a estar, en este momento está vacío esa carpeta, abierto. Imágenes, ahí iré subiendo las imágenes que compartiremos en este video de manera más sintética, más sencilla, pero como para que puedan ustedes tener una especie de resumen de esta clase. Les voy a proponer hoy en particular mirar y valorar lo que tenemos en la carpeta de textos donde hay más material, entre otras cosas algo que es fundamental, el programa de estos encuentros. Este curso sobre el arte medieval, ahí están un poco los objetivos, los contenidos, y fundamentalmente me querría detener en que además he agregado una muy amplia bibliografía. Estoy mostrando una parte de ella solamente. Esta muy abundante bibliografía tiene 2 criterios. En primer lugar, les estoy proponiendo textos que yo considero tienen un alto valor académico, obras realmente relevantes sobre el tema de tanto la historia general, como está al principio, como aspectos puntuales de la historia del arte en la Edad Media. Quería compartir esto con ustedes porque están viendo en esta imagen que junto con algunos textos, junto con algunas de las referencias bibliográficas que están allí, hay algunos hipervínculos. En este caso es el hipervínculo con el que pueden acceder ustedes al texto en cuestión. Esto va a quedar a criterio de cada uno de ustedes y bueno, y esperemos que los hipervínculos funcionen. Yo hago una sugerencia inicial. Si el hipervínculo no responde al llamarlo desde el archivo del programa, sugiero que como alternativa copien el hipervínculo y lo peguen sobre el buscador, que a veces puede dar mejor resultado en ese punto. ¿Qué más hay en este primer carpeta de textos? Hay 2 textos de Jacques Le Goff, ahí aparece al final de nuestra imagen, es un grandísimo medievalista, y hay 2 textos que yo pude encontrar en internet que propongo compartir porque el tema que vamos a enfocar inicialmente es la cuestión de la Edad Media, y nada mejor que este gran intelectual para orientarnos en ese punto. ¿Qué más hay? Ahí está nuestra guía. ¿Qué más hay? Yo he subido, ahí tienen destacado justamente lo que continúa, la bibliografía de textos de arte y de cultura. Advierto, lo están viendo, están ordenados por orden alfabético del apellido del autor. Me parece que es una manera bastante
sensata de hacer ese ordenamiento. El otro punto o el otro documento es este, son vínculos a sitios web sobre arte de la Edad Media. Hay colocado distintos lugares, primero algunos sitios de carácter general, luego algunos museos que tienen arte medieval. Son pocos los museos específicamente dedicados al arte o la cultura de la Edad Media, como el caso del Museo de Cluny, que está en París, pero hay otros museos, como por ejemplo el Metropolitan o el Louvre, que tienen obras medievales y vale la pena que los tengamos. Destaco mucho y coloqué en primer lugar Internet Archive, porque ese lugar, cuando ustedes ingresen, van a encontrar que hay una visión de textos, y los textos que tiene ese sitio son fabulosos, la mayoría de importantes bibliotecas de Estados Unidos, de Europa, que pueden orientarlos a buscar los clásicos que ustedes quieran, muchos vinculados justamente con el arte de la Edad Media. Bien, esto es lo que les sugiero, les propongo para ir metiéndonos, y aclaro, voy a ir semanalmente junto con la clase que ustedes podrán acceder online. Voy a también en nuestras cuentas, a actualizar, a agregar material en cualquiera de estos ámbitos de imágenes, de textos o de videos, para que ustedes puedan profundizar los aspectos que les resulten más importantes. Bien. ¿Qué más tenemos entonces? Bueno, ahora tenemos que comenzar con nuestro curso. Y les voy a proponer, para abrir las puertas al fenómeno tan complejo, tan rico, tan particularmente diverso que es el arte medieval, una pequeña introducción al tema.
Y ahora sí, vamos a comenzar entonces a desarrollar los temas que involucra y que impone este curso que, como vemos, está centrado en el arte medieval y obviamente en la Edad Media. Lo planteamos en el módulo anterior para los que hicieron el curso sobre el arte de la antigüedad, ¿no? Los vínculos entre la historia del arte, y en este caso siguen estando, porque fíjense que el arte que vamos a recorrer nosotros tiene un adjetivo medieval que en rigor no es estrictamente artístico y que alude justamente a un momento, a una edad de la historia, la así llamada Edad Media. Y me ha parecido imprescindible entonces, en este momento en que estamos inaugurando esta recorrida, plantearnos la cuestión de esto, Edad Media. ¿Qué entendemos por ella? Es que hubo una Edad Media, ¿qué es? ¿Qué abarca? ¿Dónde se desarrolla? Es toda una problemática interesante. Y vamos a plantearlo de una manera muy esquemática al principio. Decir que la historia, como disciplina científica, se inauguró a partir del Renacimiento, con mucha fuerza, sobre todo en el siglo XVII, XVIII en particular. Y en ese momento, bueno, con esa multitud de datos que los historiadores habían ido incorporando, crónicas, acontecimientos militares, políticos, reinados, imperios, bueno, pareció necesario, imprescindible, poner algún orden en todo esto, y el orden que se puso fue clasificar, viejo recurso, se clasificaron, se pretendió y se sigue pretendiendo clasificar ese pasado que hemos registrado en lo que llamamos edades. Y con un criterio bastante simple, yo diría, hasta el siglo XVIII por lo menos, se dividió ese largo pasado que la historia registraba en tres momentos. El número 3, con todo ese valor hasta simbólico que tiene, y el criterio fue lo que propongo exponer acá en esta imagen. A ver, los que escribían la historia, los que inventaron la ciencia de la historia, vivían su presente, su edad que llamaron moderna, esa edad de las luces, siglo XVIII particularmente, y esta cultura moderna tenía como precedente, como un faro grandísimo, el mundo antiguo. Grecia particularmente, Roma también, de ahí provenían los ideales de la filosofía, de la política, del pensamiento, esa edad que justamente por esta misma razón estos historiadores llamaron con lógica antigua, no vieja, antigua porque era un faro, el origen de la civilización todavía se sigue repitiendo, con esta imagen que hubo tan idealizada de, sobre todo la Grecia antigua, con sus pensadores, con sus científicos, con sus hombres de Estado. Bien, ahí estaba armado estos dos focos, un presente, orgulloso por su sabiduría, por su racionalismo, siglo XVIII, y un referente del pasado maravilloso. En medio de él les quedaban unos 1000 años que primero eran poco conocidos y lo que se conocía no era lo mejor. Explica esto que hayan elegido para ese momento un nombre tan terrible como Edad Media. Lo hemos usado tanto que ha perdido esa connotación negativa, pero al decir Edad Media quiere decir una edad en la que no pasó nada, por llamarlo de alguna manera, y si ocurrieron cosas fueron desgraciadas. Los que hicieron el módulo anterior recordarán en la historia de Egipto, habíamos señalado algunos periodos intermedios que eran momentos de guerra civil, de invasiones. Bueno, en un sentido semejante se aplicó esta denominación a esos años como años medios. A ver, de ahí en más viene toda digamos, una carga sobre este momento de la historia europea, fundamentalmente como de siglos oscuros. Pongo un nuevo dato para confirmar lo que estoy señalando. Cuando en el Renacimiento italiano, gente como Vasari hablan justamente de renacimiento, lo que están queriendo decir con toda claridad es que antes de ellos, o sea, en lo que hoy llamamos Edad Media, la cultura, el arte habían muerto, estaban muertos y renacían. Por eso
como ven, este periodo nació muy mal calificado, algo que no deberíamos hacer con el pasado, que es calificarlo. Uno pretende conocerlo, estudiarlo y valorarlo con sus propios principios, pero se hizo de esta manera y hasta el día de hoy todavía la Edad Media carga con esta connotación negativa, como digo, muy claro lo de siglos oscuros. Bien, estamos en este momento viendo una imagen completamente diversa de este momento. Vamos a presentar algunos de los responsables de esta tripartita división. Ahí, a principios del siglo XVIII, lo están viendo en la referencia que aparece debajo, Cristofori Gennari, este intelectual, geógrafo, historiador, publicó esta historia universal, lo están viendo allí, por supuesto en latín, porque la cultura era griega y romana, y entonces la lengua de la cultura va a ser el latín, lógicamente, aunque era una lengua muerta ya, pero queda como lengua científica, y yo destaco, ahí lo marqué con amarillo, que este hombre, en su título, el propio título, esta historia está divisa en, acá lo tenemos, antiquam et mediaevi ac novam divisa. Antigua, Edad Media y Nueva, dividida en esos tres momentos. Él es uno de los primeros que justamente señalan y subrayan esta tripartita división y le dan a esos años entre la gloriosa antigüedad y la gloriosa edad moderna el nombre de Edad Media. Bien, entonces, de ahí en más, la vieja y tradicional historia ubicó entre el siglo V y el siglo XV, o este periodo, estos más o menos 1000 años de historia que fundamentalmente, como dije, tienen sede en Europa. Miren, he tomado estas dos fechas que por supuesto está de más decir que son tan convencionales, siempre se las tomó como tales, pero en fin, como unas fechas que nos podían orientar sobre un principio y un final. Creo que no es para nada casual que en la historia tradicional, habitual, la que tanto criticamos pero que seguimos un poco usando, hayan elegido dos catástrofes para rodear la Edad Media. La Edad Media comienza con la caída de Roma, y termina con la caída de Constantinopla. Creo que podrían haber tomado otros acontecimientos, pero esto sigue marcando esta connotación tan negativa, tan peyorativa sobre este momento. Y digamos, siglos oscuros dijimos, siglos en los cuales pareciera que está dominado por la violencia, por las guerras, por las invasiones, y también para estos hombres del iluminismo del siglo XVIII, siglos en los cuales la Iglesia y la religión tienen un papel particularmente fuerte, lo cual justamente también era otro argumento para considerar los siglos oscuros, como veníamos diciendo. Lo que les voy a proponer a partir de ahora ¿es verdad que hubo una Edad Media? Hay razones para que en estos 1000 años, nada menos, 10 siglos, en Europa hayan ocurrido una cantidad de situaciones, haya habido una cultura, una sociedad que tenga algo en común como para poder legitimar justamente un periodo tan extenso. Bueno, verán que la respuesta va a ser relativa, como siempre en la ciencia, pero sin duda, todavía hoy la Edad Media existe a nivel académico. Quiero decir, recién nombré a Jacques Le Goff, podríamos nombrar a Georges Duby. Si ustedes quieren, mejor, lo conocerán sin la menor duda. Umberto Eco. He nombrado a tres grandes medievalistas. El medievalismo en el siglo XX y en lo que va del XXI tiene un gran protagonismo en los estudios académicos de historia. Luego, la Edad Media existe, el medievalismo sin duda que existe, y veamos a ver qué argumentos podríamos tener para precisamente darle sentido a esta afirmación. En primer lugar, acabo de decir que el fenómeno de la Edad Media es un fenómeno, ante todo, europeo en un sentido muy amplio y genérico de la palabra. Por decir más fácil, no hay Edad Media en América, no hay Edad Media en buena parte de África, no hay Edad Media en el Lejano Oriente, y como están viendo por eso que he marcado en pantalla, estamos ubicando la Edad Media ahí, en ese mapa en el que el centro fundamentalmente no es precisamente Europa, sino el mar Mediterráneo, porque sí, hemos de partir del Imperio Romano, por más que
en buena parte de este momento, en gran parte de este momento, el Imperio Romano no exista como entidad, como Estado, no deja de ser un poco el espacio en el cual va a desarrollarse este fenómeno que, como están viendo ustedes, yo insisto y sostengo que se dio y es un criterio válido para entender ese pasado llamado Edad Media. Paso a poner datos fácticos. En la historia los datos fácticos son siempre mucho más importantes que los juicios, ¿eh? Y un dato fáctico que nos permite presentar este momento en esta parte del mundo con cierta, digamos, homogeneidad es el fenómeno de las invasiones. Podemos decir que la Edad Media fue un momento en el cual Europa occidental particularmente, fue blanco de invasiones. Y bueno, fíjense, voy a marcar en primer lugar, a partir del siglo III, la invasión de los pueblos germanos. Estos pueblos que vienen del este y que van a lanzarse a veces violentamente, a veces pacíficamente, pero van a ir ocupando el viejo espacio de este imperio en sus siglos finales, como estamos viendo. ¿Alguna otra invasión? ¿Podríamos considerar al cristianismo una invasión? No lo es en términos militares, pero es indudable, hemos perdido el dato, estamos tan, digamos, acostumbrados a encontrar en Roma, la capital, el centro del cristianismo, por lo menos el cristianismo católico, que nos olvidamos que el origen del cristianismo es Oriente, proviene de la Palestina, y yo en esto lo querría y quiero verlo como una forma de aparición de algo extraño a lo que era la mentalidad del Imperio Romano, una forma de invasión. Sigo avanzando y sí, si avanzamos en los siglos, vamos a encontrar que cuando caiga ya el Imperio de Occidente, en el siglo, y tengamos los reinos romanos germánicos, en el siglo VIII vamos a encontrarnos con la presencia de una nueva y muy poderosa invasión que es la del Islam. Este imperio árabe que va a descomponer la unidad del Mediterráneo. Es fundamental la presencia del mundo islámico, de la religión musulmana, va a ocupar, como todavía hoy lo tiene, el norte de África, y sabemos esta famosa invasión que se da a la península ibérica. Algo más, y bueno, en el siglo IX, del norte de Europa, los normandos van a comenzar sus muy fuertes incursiones. Las habían hecho antes en las Islas Británicas, pero particularmente entonces los normandos, que van a ocupar algún territorio en el norte de Francia, van a ocupar el sur de Italia, van a ser otro fenómeno. Fíjense, yo estoy marcando desde el siglo III hasta el IX, por lo menos, y ahorrando algunas otras invasiones, un momento en el cual Europa es blanco de invasiones. La Edad Media podía definirse o caracterizarse como un periodo en que Europa occidental es blanco de invasiones, sí. Y es tan cierto esto que también tenemos datos fácticos que vamos a marcar en cualquier momento. Enseguida me refiero a que en algún momento el fenómeno se invierte y de pronto veremos que es Europa la que invade. Cuando veamos que Europa invade, cuando vemos que Europa sale de ella hacia otros territorios, ahí podremos decir, acá se acabó la Edad Media. Como ven, me parece este un criterio útil, no es el único, como verán, pero para ver unos siglos que tienen algo en común. El otro aspecto que me parece relevante es el feudalismo. Este sistema, que vamos a poner acá y que en rigor correspondería a llamarlo vasallaje, o sea, un sistema de carácter social y político que, como dice ahí, está basado en relaciones personales. El feudalismo es una característica fuerte de estos siglos que están caracterizados ¿por qué? Bueno, por la desaparición o la transformación del Estado. La desaparición de un Estado, no solo el Imperio Romano, sino otros estados y en cambio reemplazados por un tipo de sistema político que está basado en pactos personales, no el carácter abstracto del Estado como se daba, por ejemplo, en el Imperio Romano. Causas del feudalismo. Bueno, estamos diciendo, la desintegración del Imperio Romano. El Imperio Romano era un Estado, con todo lo que esto significa. Al caer el Imperio Romano veremos que justamente quienes reemplazan a los hombres de poder y de autoridad en ese territorio, los germanos que organizan reinos llamados romanos germánicos, son los ostrogodos, visigodos, francos, etcétera, que van a intentar
crear estados. Pero no nos olvidemos, estos pueblos son seminómades. El poder está más fortalecido por justamente el poder físico, militar, antes que por alguna cuestión de carácter, digamos, legal, lo cual supone grandísimos conflictos por la sucesión monárquica. Algo característico de estos reinos, así llamados romanos germánicos, es, bueno, a la hora en que uno de sus reyes comienza a ser muy mayor de edad, los conflictos entre los hijos, posibles sucesores, son terribles. Se decía en el medioevo que existía un morbo gótico, la enfermedad gótica, que era morir de enfermedad gótica, o sea, asesinado por los partidarios de sus rivales al trono. También influyó mucho en el feudalismo, lo ponemos a la derecha, las invasiones, que provocaron una gran desprotección de la población. Ahora esto ambientado en la gente no tan poderosa, los campesinos. Muchas invasiones, ante todo, bajaban ¿a qué? Bueno, a recoger la cosecha, a robar a los campesinos que ya no tenían la protección de las centurias romanas y eran justamente desprotegidos. Esto también explica también el despoblamiento de las ciudades, porque muchas invasiones, en lugar de dirigirse a los lugares de cosecha donde había alimento, se dirigían a los lugares donde había mucha riqueza y ya el Estado romano no las controlaba. Roma fue saqueada 2 veces en los primeros años de lo que llamamos Edad Media. Todo esto explica entonces que para mantener un Estado de cierto orden era preciso establecer vínculos. El primero que estoy marcando ahí, fíjense, ahí a la derecha, es el vínculo entre reyes y nobles. Y esto es por lo que planteábamos hace un ratito, los conflictos por la sucesión monárquica. Un rey llegaba a ser rey si tenía la fidelidad que se establecía personalmente, con todo, incluso una ceremonia, el besamano famoso. Los que hayan leído el poema de Mio Cid, el Cid era un noble feudal al servicio de los reyes, y el noble le garantizaba esto, fidelidad. ¿Cómo se manifestaba la fidelidad? Con lo que dice allí, hombres armados que iban a estar de parte de este candidato a la sucesión monárquica. Obviamente que esta fidelidad tenía su reciprocidad, su vuelta, que era el feudo. Los reyes, que eran propietarios, entre comillas, de vastos territorios, entregaban esos territorios en carácter de feudo, cuidado, no de propiedad, se los entregaba en carácter de usufructo. Se entregaba un feudo a un noble en premio a su fidelidad mientras ésta durara, y en segundo lugar, que se le entregaba el producto de ese territorio, de esa tierra. Esto, verán, tiene connotaciones importantes que vamos a plantear enseguida. En este punto, digamos que tengo yo que ahora, en este esquema que estoy armando, muy sintético, tenemos a un hombre, un rey, que se convierte en el señor, palabra que va a tener una connotación muy fuerte, y el noble es su vasallo. Es lo que se llama vasallaje noble, porque ambos involucrados, desde el rey al noble, un noble que puede ser un marqués, un duque o lo que fuera, son de linaje noble. Como dije, en el feudo, que se le otorgaba mientras la fidelidad fuera presente al noble, se le entregaba en carácter de usufructo. ¿Quién producía ese usufructo? Los campesinos. Los campesinos que iban a ser protegidos. Aquí aparece la importancia de las invasiones. Los campesinos desprotegidos van a tener justamente la protección de estos hombres y lógicamente ellos van a devolver esa protección con su trabajo. Ellos trabajan para los nobles que le van a otorgar una protección que no era menor en estos tiempos en que las invasiones eran tan peligrosas. Tenemos así entonces que ahora el noble es señor de un vasallo, un campesino. Adviertan esto, que va a ser una de las contradicciones más grandes de todo el feudalismo. Una misma persona, un mismo noble, podía ser vasallo de alguien y señor de otro. Esto que estoy planteando muy esquemáticamente, en algún momento va a ser una complejísima trama de vasallajes, de figuras que están sometidas personalmente a otras, y que va a traer no pocos conflictos. Volviendo a la relación entre los nobles y los campesinos, tenemos acá el vasallaje llamado no noble.
Y agrego esto, siervos de la gleba se lo va a llamar a los campesinos porque en la medida que ellos tienen que dar su trabajo, porque si no el feudo no tiene sentido, va de a poco a confirmarse un sistema en el cual los campesinos están atados a la tierra de trabajo. Eso es siervos de la gleba. Siervos semilibres. La gleba es la tierra de trabajo. En el medioevo, en el pleno medioevo, cuando lleguemos a él, que un campesino abandone el feudo es un delito. Abandonar el feudo es un delito porque ellos estaban atados a la tierra. Ya verán, en algún momento alguien por una ley establece esto y ahí podemos decir, empezó la Edad Media sin duda, sin ninguna duda. Sintetizando lo que estamos planteando, ahí vuelvo a la derecha a señalar que como característica el feudalismo provoca una fragmentación, una regionalización del poder y desde ya sostiene un tipo de vida marcadamente rural. Con lo que acabo de decir, despoblamiento de ciudades, vida rural, podemos señalar que en lo que vamos a llamar Edad Media, la vida urbana, la cultura urbana, es muy mínima, sí. Podemos decir, y de hecho está comprobado y confirmado, que en muchos momentos de la Edad Media hubo ciudades que desaparecieron, o algunas que se empequeñecieron muchísimo. Yo pondría el caso más claro porque es famosísima, no y tan importante, nada menos que Roma, que en tiempos del Imperio fue una grandísima metrópolis, en los años más fuertes de lo que llamamos Edad Media, ubiquémonos el año 1000, famoso año 1000, en el siglo XI, y Roma prácticamente era el Vaticano y alrededores. Fíjense, como dato, si ustedes quieren, significativo, al famoso foro que era el centro fundamental de la vieja Roma imperial, el foro romano, ese que vemos en ruinas, en el pleno medievo se lo llamaba foro caprino. ¿Por qué? Bueno, porque era el lugar al cual los pastores llegaban a pastar a las cabras. Era extramuros, era algo que quedaba fuera de la Roma. Todo esto como dato para marcar cuán poca vida urbana había en estos años y entonces otra vez. Pero en algún momento las ciudades renacen. Cuando las ciudades renazcan podemos empezar a decir, se acaba la Edad Media, efectivamente. Economía cerrada, agrego también acá, porque justamente los que podían practicar la economía, por ejemplo el comercio, no eran los nobles, sino los comunes, y estos comunes estaban atados a la tierra, por lo tanto moverse, que implicaba y sigue implicando cualquier operación comercial, estaba prohibido, por lo tanto la economía estaba circunscripta y cerrada al ámbito de los feudos. Otra notable característica de lo que llamamos Edad Media. Desaparece la moneda. Había habido moneda en la antigua Grecia, ya los fenicios, en la antigua Roma. En el pleno medioevo vamos a ver que domina un tipo de economía basada en el trueque, basada en el intercambio de productos y no en el uso monetario. ¿Van a reaparecer las monedas? Sí. Cuando reaparezcan, se nos agota la Edad Media, otra vez un buen indicio. En esta imagen la quiero terminar subrayando y poniendo en primer plano a la nobleza. ¿Por qué? Bueno, porque en este contexto, y por eso hablamos de feudalismo, los que tienen finalmente el poder, los que tienen el poder real y concreto, son los nobles, ya no los reyes, mucho menos por supuesto los campesinos. Volveremos con el tema pero en relación con los campesinos y los nobles, miren, esta imagen del libro de las obras del Duc de Berry es por demás gráfica. Ahí hay campesinos, algunos dedicados a esquilar ovejas, otros están cosechando y arriba de ellos, por encima de ellos, protegiéndolos, pero haciéndolos trabajar también, un castillo, la vivienda de la nobleza. Es una imagen bien gráfica de esto que estábamos recién mencionando como vasallaje no noble, en la relación entre los señores y los campesinos. Tercer variable que me parece importante y que está muy vinculada con lo que acabamos de plantear, y es que en el ámbito de la política, en lo que llamamos Edad Media, vamos a encontrar una dualidad. Por un lado, algunos poderes que se reivindican y que pretenden ser universales.
Está muy claro. Empezaría por el papado, ¿eh? El papado entonces, como ahora, es un poder que supera los límites regionales, los límites geográficos, por ser de todo el mundo, y un imperio, aunque ninguno jamás lo haya logrado, pero el último objetivo finalmente pretende esto. En pleno medioevo, la universalidad de estos poderes es muchísimo más teórica que efectiva. Los que tienen el poder, los reales, son los que están anclados en este mundo regional. Por un lado, la nobleza, la acabamos de nombrar, a nivel laico, y a nivel religioso, más que el Papa, los superiores de las abadías, los abades, los superiores de las catedrales, los obispos, estos que tenían un contacto inmediato y directo también con los fieles, son los que tienen en rigor el poder más propio. Abades particularmente, porque las abadías son marcadamente, claramente rurales. Esos son los monasterios característicos de la Edad Media que también como tales tienen esta marca rural. Y cuando veamos que los obispos adquieren mucho poder, ahí también tenemos que empezar a ver un momento de tránsito, porque un obispo es el superior que tiene su sede en una catedral, y una catedral no puede menos que estar en una ciudad. Ciudad y catedral son dos cosas que están unidas y, como hemos dicho, cuando las ciudades renazcan, la Edad Media comenzará a agotarse. Aunque estaba implícito en lo que planteamos recién, quiero insistir en esto, que nos encontramos en un momento en el que la vida rural, con todo lo que esto supone, con toda la cultura que implica la cultura rural, va a ser fuerte, determinante en buena parte de la población, y es otro rasgo fuerte que nos permite pensar, como acabo de plantear y como estoy resumiendo ahora, bueno, que hubo una Edad Media. Si pensamos que estos factores que estoy poniendo en pantalla, las invasiones, el sistema de vasallaje concretado en el feudalismo, esta dualidad política que supone también una fragilidad de los poderes que pretenden ser universales, y esta vida rural, o al revés, no urbana, bueno, son dominantes. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Por supuesto, no hay fechas exactas, pero que en torno a estos 1000 años podemos focalizar y ver. Por eso, como dije hace un rato, podemos hablar de Edad Media sin la menor duda. Una Edad Media que, claro, no vamos a comenzarla inocentemente en el 476 y terminarla en el 1453, sino que vamos a movernos de otra manera. Y para esto vamos a emplear una periodización que está aplicado en la historia general, pero que, como verán, para la historia del arte viene muy, muy apropiada en términos de empleo. ¿Qué cosa? Advertir por lo menos 3 momentos en lo que llamamos Edad Media. Primero, esto, una antigüedad tardía que yo estoy haciendo arrancar en el siglo IV, o sea, durante el viejo imperio romano, sí, y la proyecto hasta el siglo VIII o IX. Hasta me podría animar, y como verán esto lo plantearemos enseguida, podría decir el 800 es el año donde podemos establecer un quiebre, seguramente. Por antigüedad tardía estamos hablando, y lo veremos enseguida, en el campo del arte, un arte donde Roma, el arte romano, el arte clásico, no ha desaparecido del todo. En cambio, sí, a partir del siglo VIII o IX vamos a estar plenamente instalados en lo que llamamos Edad Media, en este caso puntualmente en la Alta Edad Media, cuyo límite podría ser el año 1000, 1100, allí marcar el momento en que esta Alta Edad Media, que tal vez sea lo más medieval de toda la Edad Media, va también a tener una mutación. A partir del 1100, 1200, nos encontramos en la llamada Baja Edad Media. La proyectamos, claro, hasta el siglo XV. Es otro momento que tiene sus características bien propias. Aclaro, estos 3 momentos que estoy planteando acá, antigüedad tardía, alta edad media, baja edad media, van a ser utilísimos para nosotros, para poder enfocar distintos momentos en el arte de la Edad Media. Y justamente vamos a ir a perfilar un poco mejor estos momentos y también a ver cómo se proyectan y se relacionan con el arte que llamamos medieval. ¿Qué es y a qué hablamos y qué denominamos por antigüedad tardía? Al momento final del viejo imperio romano. Ya hemos planteado algunos datos, los repito ahora con más detalle.
A partir del siglo IV, por lo menos ya tenemos estas invasiones germanas sobre el imperio. A partir del siglo IV también, ahora el cristianismo deja de ser perseguido, es tolerado. Tolerancia, cuidado, es el famoso edicto de Constantino, del cual tendremos que hablar, muy importante, en el que Constantino tolera el cristianismo junto con otras religiones dentro de su imperio. Para nosotros es fundamental esa fecha. Años más tarde, a fines del mismo siglo, el emperador Teodosio convierte al cristianismo, ahora sí, en religión oficial del Imperio Romano. Los últimos años de este imperio son los años de un imperio romano cristiano. Y el mismo emperador es el que va a establecer la división del imperio en dos partes porque, bueno, Occidente ya es casi insostenible por la presión de las invasiones. Oriente parece estar todavía más fuerte y esta división seguramente respondió a esta circunstancia. Y vamos a ponerle final al imperio, no a la antigüedad tardía, con el dato de la caída del imperio romano de Occidente, el imperio que, como decíamos, era ya un imperio cristiano. ¿Qué pasa con el arte en estos momentos? Bueno, el primer capítulo del arte medieval va a ser para marcar esto, que tiene varios nombres. Primer arte cristiano, sí, arte romano cristiano, arte paleo cristiano, tal vez. Yo prefiero hablar de arte romano cristiano porque vamos a encontrarnos ahora, a partir del siglo IV y hasta un poco antes, con un arte que es de contenidos cristianos, pero todavía de estilo romano. La imagen que tienen es una catacumba, y sí, las primeras obras cristianas van a estar primero en la gran capital del mundo y del cristianismo, que es Roma, y en sus catacumbas, tanto en esta especie de arquitectura excavada, son hipogeos, ¿se acuerdan? Como en Egipto, también como en las decoraciones murales, en las pinturas como la que estamos viendo ahí a la derecha. Este primer arte cristiano, como dijimos recién, tiene un momento fundamental cuando Constantino permite la práctica pública del cristianismo, edicto de Milán, y entonces va a nacer la arquitectura cristiana. Ahí tienen el interior de Santa Sabina, de las primeras iglesias cristianas que todavía hoy están en pie en Roma. Primer arte cristiano entonces como primer capítulo. Estamos poniendo el énfasis en lo cristiano porque, como veremos enseguida, el cristianismo tiene un papel más que central en el arte y la cultura de estos siglos, por eso seguimos su pista y su rastro. Avanzamos en esta antigüedad tardía para, como decíamos, comprobar la desaparición del imperio romano de Occidente, el fortalecimiento de este imperio oriental que de a poco, pero con mucha fuerza, cada vez será más griego y menos romano. Por eso este imperio es Imperio Romano de Oriente, también Imperio Bizantino, y al decir bizantino estamos diciendo que es un imperio más griego que romano. Recordemos que la capital de este imperio era Constantinopla, pero que antiguamente se denominaba Bizancio. De ahí está la importancia de este nombre. Nosotros nos vamos a ocupar del capítulo inicial del Imperio Bizantino, que es el reinado de un muy importante emperador que fue Justiniano, justamente. En Occidente, en el espacio baldío del Imperio Romano, estos reinos llamados romano-germánicos. Son reinos formados en su clase dirigente por pueblos germanos, visigodos, francos, ostrogodos, etcétera, etcétera, que pretenden retomar ciertos esquemas del viejo imperio romano y con ellos fundamentar sus reinos. No debemos olvidar que estos pueblos habían sido seminómades hasta muy poco antes, por lo tanto, la voluntad de reponer un estado romano fue más que una voluntad, no mucho más que esto. Recordemos, muchos de ellos, pongamos el ejemplo de Carlomagno, eran, por ser justamente seminómades, analfabetos. En el caso de Carlomagno es el más notable porque este hombre, como verán, no solamente pretendió ser rey, sino emperador, y lo fue en la práctica. Volviendo a lo bizantino, acá. Este arte bizantino, que repito, tiene una larga historia y de la cual haremos el capítulo inicial, impone sin duda esa obra fundamental de esta arquitectura de estos tiempos, que es la iglesia de Santa Sofía. Y ahí tenemos
a la derecha el retrato del emperador Justiniano hecho con mosaicos, una técnica antiquísima, pero que en el mundo bizantino va a tener un particular y muy importante protagonismo. Ese va a ser un nuevo capítulo. Acá diríamos, es interesante, nos hemos tenido que ir a Oriente, al cercano Oriente, pero ahí a Constantinopla. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en los mismos tiempos en que Justiniano hace construir la Basílica de Santa Sofía, gigantesca obra, aún hoy por suerte en pie, en el occidente es poca la arquitectura que se hace. Los germanos no solamente son analfabetos en su gran mayoría, sino que no aportan casi ninguna tradición arquitectónica, eran nómades o seminómades, y esto ya trae de suyo que no aportaran ninguna o poca tradición arquitectónica. Seguimos avanzando en esta antigüedad tardía, y estamos en el límite. Hemos llegado al siglo VIII con la expansión del Islam. Ahí están esas fechas. En el 632 muere Mahoma en la Meca. Vean ustedes arriba, 732, batalla de Poitiers. Es la máxima expansión del Islam por Occidente. Ahí son rechazados por los francos, pero se van a quedar en España, donde habían entrado ahí en la famosa batalla de Guadalete en el 711. Sin duda que este acontecimiento es muy fuerte desde el punto de vista histórico, político, militar y también cultural. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la expansión del Islam? Ha desaparecido la ecumene mediterránea. Hasta el Islam, el mar Mediterráneo, como en la época del Imperio, era el centro de este mundo, porque era un mar cristiano. En las riberas tanto del norte como del sur dominaba el cristianismo. A partir de la expansión del Islam se rompe esa ecumene y sin duda esto es una razón bien poderosa para señalar que acá ha habido un quiebre, un cambio. Esto justamente es lo que nos permite hablar de un fin de la antigüedad tardía y el inicio de la alta edad media, sin duda, la edad media en el sentido más pleno de la palabra, y recién dije, podríamos tomar el 800, y bueno, podríamos tomarlo porque en ese año así tan fácil, 800, Carlomagno, rey de los francos, se consagra emperador de ese imperio que pretende, de alguna manera, pretende resucitar al imperio romano, al viejo y ya inexistente imperio romano. Puse feudalismo porque una medida que se toma en tiempos de Carlomagno es justamente lo que anticipamos con el feudalismo, convertir en delito al abandono de los feudos, el famoso esclavitud o servidumbre con la tierra de los campesinos es de tiempos de Carlomagno. Otra razón también, entre las que estamos poniendo para decir, bueno, acá empezó la Edad Media, sin la menor duda. Y tal vez estamos viendo lo que muchos consideran el primer edificio plenamente medieval. Esa es la capilla palatina de Carlomagno en Aquisgrán, Aachen, hoy en Alemania. Era la capilla de su palacio, de los pocos edificios abovedados en estos tiempos, y que ya lo veremos apropiadamente, un monumento muy importante en el arte medieval, que muchos consideran, ahora sí, esto es medieval claramente. Coloqué al lado esto, coloqué un libro abierto con un folio, con imágenes y otro contexto, porque esto tenemos que marcarlo, sería un testimonio de algo importante, no solamente en este arte llamado carolingio por los carlomagnos, sino aún antes. ¿Qué cosa? Pintura. La pintura medieval no nos va a permitir ver cuadros, olvidémonos, no hubo cuadros en la antigua Grecia, no hubo cuadros en la antigua Roma, no hay cuadros en la Edad Media. La pintura, en primer lugar, Grecia, Roma, Edad Media, pintura mural, con todo el riesgo y con todo lo frágil que es esta pintura. ¿Cuál es el otro soporte muy pero muy importante? Son las ilustraciones de los libros, las iluminaciones. Para nosotros puede parecer algo pequeño, nosotros no estamos acostumbrados a considerar obras de arte, estas imágenes pues lo son, y son el corpus más grande de imágenes del medioevo. Junto con esto, el texto. ¿El texto por qué? Bueno, porque, me apuro a decirlo, ya está impuesto el cristianismo sin la menor duda, y el cristianismo
que repito, ya está impuesto hace unos cuantos siglos, estamos en el siglo noveno, ¿eh? Yo elegí un libro editado manualmente en tiempos de Carlomagno. El cristianismo, como el judaísmo, como el islamismo, son tres religiones monoteístas y son tres religiones de libro, sea el Talmud, la Biblia o el Nuevo Testamento, el Corán, son el fundamento de estas religiones y entonces nos pone frente a este tema. Acabamos de decir, mucha gente no sabe leer. Carlomagno era prácticamente analfabeto, pero ¿quiénes son los que sí deben saber leer? Los sacerdotes. Con esto es una primera explicación de por qué la Iglesia tiene el poder tan fuerte, tan poderoso, que vamos a comprobar en buena parte, bueno, en casi toda la Edad Media. Avanzo aquí para marcar que en el siglo XI nos encontramos ante un inicio de modificarse la situación. Estoy marcando la primera cruzada, ahí 1095, el avance de la llamada Reconquista Española. ¿Por qué destaco esto? Porque empiezan a darse síntomas de que Europa ahora ya no es blanco de invasiones, sino que Europa comienza lentamente, pero firmemente, a salir de ella. Y justamente en este momento podemos ubicarlo, y como verán, en su momento, en el año 1000, nace lo que hoy llamamos arte románico. El románico es un momento muy fuerte, muy importante, entre otras cosas por lo que he colocado ahí a la derecha. Estoy frente a una iglesia de un pequeño pueblo de Francia, pero una iglesia que, como están viendo, tiene bóveda de cañón corrido, abovedada. Ah, bueno. Esto era algo casi insólito en los últimos años del Imperio Romano, en buena parte de la Antigüedad tardía. Ahora, a partir del románico, renacen los edificios abovedados, lo que no es poca cosa. Y también comienza a renacer, lo ejemplifico a la derecha, la escultura. Veremos que en buena parte de la Edad Media la escultura tuvo un desarrollo más que mínimo porque, bueno, hacer estatuas era cosa que hacían los romanos, que hacían los pueblos idólatras, adoraban ídolos. El cristianismo se separa claramente de esto y va a tratar de un poco superar cualquier riesgo de idolatría, y por esa razón la producción de esculturas es más que mínima. Yo estoy mostrando una muy importante escultura de una de las puertas de Santiago de Compostela, pero lo que estoy mostrando es un relieve, y estatuas falta todavía para ellas. De aquí voy a avanzar a la llamada Baja Edad Media, cuando en los siglos XII y XV, por un lado, aparezca una nueva invasión, un nuevo terror, el terror del Imperio Turco Otomano. Pero fíjense, es significativo, es una nueva invasión esta, pero como vemos, una invasión que no consiguió llegar a la Europa occidental. El mundo está cambiando. Y recién en 1453, sí, el Imperio Turco va a hacer caer al Imperio Bizantino. Es ahí, va a afectar a Oriente. Prácticamente el Imperio Turco, que, insisto, es una nueva invasión proveniente de Oriente, no va a afectar a la Europa occidental, donde qué cosa, y comienzan a restaurarse los poderes estatales. Estoy marcando algunos de estos, más que el Imperio Alemán, los reinos, el de Inglaterra, el de Francia, el de Castilla, el de Portugal, el de Aragón. Estos reinos aparecen como una respuesta bien interesante. A ver, algunos lo señalan, los reinos nacionales, empieza a gestarse lenta pero firmemente el concepto de nación, todavía muy incipiente pero firme. Digo, estos reinos nacionales son una alternativa apropiada entre dos extremos que en el pleno medioevo estaban presentes. ¿Qué cosa? El poder universal, total, del imperio del Papa, y el poder regional, fragmentario, de los señores feudales. Estos reinos, algunos los llaman estados intermedios, ni tan gigantescos ni tan pequeños, pero sin duda que en este momento, y repito otra vez, lenta pero firmemente, van a aparecer como estados viables, como estados que finalmente son exitosos. Resurgen las monarquías y esto, por supuesto, resurgen a costa del feudalismo. Los principales rivales del feudalismo van a ser los reyes.
Y los principales aliados de los reinos van a ser otros perjudicados por el feudalismo. Los burgueses, las ciudades. La burguesía va a ser la gran aliada de las monarquías para que de a poco se fortalezcan, y esto trae como consecuencia el renacimiento de la vida urbana. Y entonces, ¿qué cosa? Que en estos tiempos estamos en el colmo de la Edad Media o el inicio de su disolución. Es un tema. Y el arte gótico me parece atractivísimo en esto, porque de alguna manera parece como lo más característico del medioevo, y vamos a ponerlo en cuestión esto. Porque el arte gótico, y lo ejemplifico con la famosa Catedral de París, es arte urbano, arte de ciudad. Y la ciudad es el centro de la renovación. Y fíjense otro dato, ¿eh? Ahí tomé unas imágenes de la Catedral de Chartres, de Reims, acá a la derecha. Esculturas como en los viejos tiempos de Grecia o Roma. La escultura, algo tan poco desarrollado en buena parte del medioevo, comienza a resucitar a partir del siglo XIII, el 1200, en las portadas góticas. El gótico es un fenómeno bisagra entre el mundo medieval y ya el mundo moderno, el mundo del humanismo. Bien, este es un pequeño mirada, como están viendo, en que pretendí, por un lado, marcar esta periodización que les voy a proponer de la Edad Media, y viendo su correlativo vínculo con los fenómenos artísticos. Para cerrar esta presentación, me gustaría sintetizar algunas características que hacen a lo que denominamos arte medieval. En primer lugar, decir que en este arte, y lo dijimos hace un ratito y lo reitero ahora, hay una hegemonía cultural de la Iglesia. Vuelvo a poner otro libro, son numerosos y son muy bellos, los libros iluminados en el medioevo, en el que imágenes pintadas, pero sobre todo folios y folios sobre pergamino, claro, con texto como estamos viendo acá, son lo que sería la cultura más avanzada, más fuerte, más profunda de estos tiempos. Esto es, y como decíamos, la Iglesia cristiana es tan hegemónica en la cultura porque es la que detenta la cultura letrada. Los sacerdotes, por lo menos, debían saber leer y escribir, lo que en estos tiempos era una competencia de una muy marcada minoría. Lógicamente que esto va a redundar en un arte que es marcadamente religioso. El arte medieval es fundamentalmente religioso. Ha habido un arte secular, profano, laico, sin duda, pero en gran medida poco se ha conservado nosotros, y lo que más tenemos, hacemos historia con lo que tenemos, siempre ocurre esto, la política, la artística, lo que más ha perdurado en distintos ámbitos es el arte de carácter religioso, un arte que va a tener justamente esta característica en lo que son las imágenes representativas. Un arte, esto, didáctico, simbólico. Lo hemos dicho y voy a regresar ahora mismo con este concepto, que para el cristianismo, como buena religión monoteísta, las imágenes son sospechosas de idolatría. Las religiones monoteístas, judaísmo, islamismo, cristianismo, son aicónicas o iconoclastas, prohíben las imágenes. El cristianismo es que más ha negociado con ellas. ¿En qué sentido? Bueno, negociar con las imágenes, permitir las imágenes en su función didáctica, porque estas imágenes permitían a muchos analfabetos poder acceder a algo que aparecía como un mandato, a la evangelización. Pero estas cosas que se quieren mostrar, estas imágenes que van a evangelizar a los espectadores, tienen un carácter fuertemente simbólico, porque lo que pretenden exhibir y mostrar no son cosas de este mundo, sino cosas sobrenaturales. Elegí a propósito esta figura, fíjense esas 4 figuras sobre los 4 círculos. Tenemos, aunque no parezca, pero sí hacia la izquierda, un hombre, pero más cerca de él, al lado de él, un león. Ese es lo que no parece mucho un león, pues un león con alas y con manos. Enfrente de él, un toro, un becerro, con manos y con alas. Luego también un águila, que no es raro que tenga alas, pero sí que tenga manos. Quiero decir que son imágenes fantásticas
o simbólicas. Son simbólicas. Buena parte del arte medieval, en buena parte del arte medieval, todo lo que se muestra no es lo que se muestra. Significa algo superior a la propia imagen como la podríamos describir. Esto es un apartamiento radical de los criterios estéticos que dominaban en el mundo clásico, en el mundo griego y romano. Con esta imagen que estoy poniendo acá, abro un capítulo que iremos desarrollando, que es muy atractivo en todo el arte medieval, que es la muy rica iconografía cristiana. Esta iconografía que es la descripción de las imágenes, que en algunos casos tienen una complejidad muy, muy notable. ¿Qué más respecto de este arte didáctico y por eso simbólico? Que hay una gran primacía de la arquitectura. ¿En qué sentido digo primacía de la arquitectura? ¿Es lo que más se hizo en el medioevo? Probablemente. Lo que no hay duda es lo que más nos ha quedado del medioevo. Sí, arquitectura religiosa. No solamente es lo que más ha perdurado a nosotros, a pesar de muchas pérdidas, sino porque tal vez en estas obras, como están viendo, lo ejemplifico con 2 iglesias, no importa su denominación, digo, en estas obras están puestos los valores más fuertes de esta sociedad, en las cuales el cristianismo tiene, como dijimos, ese papel tan hegemónico. Y por esta razón, esta arquitectura religiosa, además de ser lo que más nos ha quedado del medioevo, es la arquitectura en la cual más se ha puesto un valor agregado. Quiero decirlo, entre comillas, decorativo, lo ornamental, la riqueza iconográfica. Lo estamos viendo con esta bellísima fachada, que me apuro a decir, es de la Catedral de Amiens, en el noreste francés, donde esculturas, donde ventanas, donde motivos de carácter ornamental, digamos por ahora, están presentes. Recordemos, vale la pena retomarlo ahora, cuando hace algunas semanas con algunos de ustedes citamos a Vitruvio y sus 3 características, valores de lo que entendía él por arquitectura, señalaba útil, sólida y bella. Vamos a encontrarnos con que en las iglesias medievales, sobre todo en las góticas, como estamos viendo acá, la utilidad está clara, su función litúrgica, la solidez tiene que ver con toda la muy particular refinamiento constructivo, pero la belleza tampoco está ausente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay otras arquitecturas medievales. Pienso en los castillos medievales, los famosos castillos medievales, en que su utilidad y solidez están, por supuesto, garantizadas. Pero la belleza es algo que queda muy en segundo plano porque un castillo es ante todo un arma defensiva, es arquitectura militar y por lo tanto lo estético, la belleza parecen en un segundo plano. Por eso esta primacía de la arquitectura. Y también primacía de la arquitectura por lo que vamos a mencionar enseguida, por la iconicidad del arte cristiano. Digo iconicidad por decir un arte que un poco no privilegia el icono, la imagen, o en el peor de los casos lo destruye. Iconoclastas son los que destruyen imágenes. Es que, como dije hace un ratito, las imágenes son todo un problema. Porque cuando una religión es monoteísta, perdón por la reiteración, pero hay que machacarlo esto, judaísmo, islamismo, cristianismo, no permiten la representación de la divinidad. Son aicónicas. Como decíamos, el cristianismo, tal vez por sus vínculos con Roma o por lo que fuera, tuvo una relación más amigable con las imágenes, pero bastante distanciada. Por un lado, privilegiar muchas imágenes que son prácticamente abstractas. Ahí elegí otro folio de un libro medieval, una página alfombra, así la llaman. Como están viendo, ahí no hay ninguna representación visual. Podríamos llamar como una obra abstracta de alguna manera, sí. Hay imágenes, como vimos hace un ratito, sí, pero muy apartadas de cualquier imitación realista de lo que los ojos ven, porque el sentido es fundamentalmente didáctico. Y no mostré ninguna escultura, todavía, o algunos relieves solamente. Miren, me permito traer una obra que es para mí muy reveladora del papel y del lugar de la escultura en la Edad Media. Lo que están viendo es una obra que posee el Museo del Louvre y que representa un hombre a caballo, es una estatua ecuestre de y puntos suspensivos.
Los expertos dudan si es Carlomagno o su nieto Carlos el Calvo, luego rey de los primeros reyes de Francia. ¿Por qué importa esto? Bueno, porque, supongamos, esta es una estatua de Carlomagno, está datada en el siglo IX, con lo cual sería posible, es la estatua del hombre más poderoso de Occidente, y esta obra, que todavía, como digo, ha llegado incierta a nosotros, salvo la datación, es un bronce que mide 25 centímetros de alto. Dije estatua a propósito, es una estatuilla. A ver, algunos de ustedes recordarán, cuando recorrimos el arte y la escultura romana, yo puse mucho el énfasis en la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, que hoy está en la Piazza del Campidoglio, en Roma. Una estatua monumental, de un tamaño mayor al natural, que es la estatua ecuestre un poco característica, como dijimos en su momento, que luego se proyectará a todos los monumentos de los héroes militares, hombres a caballo, de Marco Aurelio, a los héroes americanos, Bolívar, San Martín, que van a inundar plazas y parques del mundo moderno. Bueno, eso literalmente desaparece en la plena Edad Media y tiene que ver con la iconicidad. De las dos artes, pintura y escultura, la más sospechosa de idolatría es la escultura. Pasa por un periodo, a ver, si queremos hablar de siglos oscuros para la escultura, lo fue. En la práctica, como veremos, la técnica del vaciado en bronce, es decir, hacer una estatua de bronce hueca, desaparece en la buena parte de la Edad Media. Para volver a encontrarnos algo semejante al Marco Aurelio romano, vamos a tener que esperar al Renacimiento. Está datado. El monumento al Gata Melata que hace Donatello ahí en la segunda mitad del 1400 en Padua es la recuperación, el renacimiento de la técnica del vaciado en bronce. Bien, ¿qué más al respecto en cuanto a esto? Que igual que en el caso de Grecia y Roma, nos encontramos ante un arte arqueológico. Por decir arqueológico, por decir un arte que nos muestra cosas que ya no son lo que eran, que están en ruinas o que directamente desaparecieron. Y lo ejemplifico rápidamente con esta imagen que tienen ahí en pantalla. Esa imagen, ese dibujo, reconstruye, nos muestra tal vez la iglesia más importante del occidente cristiano en pleno medioevo. Me refiero a la iglesia de la abadía de Cluny. Era mucho más grande que San Pedro de Roma, por ejemplo. Esta abadía, en la Borgoña francesa, en Cluny, era la abadía más fuerte, más poderosa del occidente cristiano. Era la iglesia, repito, más grande de esta orden, los cluniacenses, una orden benedictina reformada de la que nos tenemos que ocupar. Hay que ocuparse de esta iglesia inexorablemente, a pesar de que Cluny hoy sea esto. Por distintas razones, la orden se disolvió, su iglesia fue, como ven, prácticamente demolida. De todas las torres que veían recién queda solamente una. Puse y elegí este ejemplo entre muchos de obras que tienen este sentido. ¿Qué cosa? Que vamos a intentar ver cómo eran y también tener que conformarnos con lo que realmente hoy son, como el caso de Cluny. Por eso hablo de un arte arqueológico, arte que debemos reconstruir de alguna manera. Y también un arte y cultura de mezclas, con influencias variadas. Coloqué allí germanas, islámicas, celtas. En cualquier caso, influencias que están bastante lejos del modelo greco-romano. Elegí a propósito este folio de un libro irlandés, el libro de Darrow, para que advirtamos que en todos los motivos que aparecen allí, poco tienen que ver con las grecas clásicas del momento romano, sino que son entrelazos, el colorido, rojo, amarillo, verde, no responden a los principios del modelo del arte llamado así clásico, greco-romano. Es por esto justamente que volvemos a señalar que acá nos encontramos ante un momento en que hay invasiones militares, sociales, demográficas, pueblos que se instalan en el viejo imperio romano, y hay también invasiones de carácter cultural y artístico como lo que estamos viendo aquí. Bien,
Eh, Estas variables que he colocado ahí en pantalla, que las repito para verlas con más calma en este momento, a mi modo de ver son características y líneas que van a estar presentes en todo lo que vayamos viendo de aquí en adelante en el llamado arte medieval. Características que van a aparecer con más fuerza en algún caso que otro, pero que otra vez, así como lo que planteamos en el ámbito de lo social, como el feudalismo, las invasiones, estas son las que nos permiten señalar, bueno, nos encontramos frente a un arte medieval, un arte propio de la Edad Media, o, como veremos, va a ser más difícil cuando este arte fue, digamos, superado, cuando este arte agotó estos principios. Entonces, acá vamos a dejar por ahora nuestra primer clase con este ejemplo y la próxima semana vamos a comenzar a recorrer los momentos más importantes del arte de esta Edad Media.